Hola Tamara y Yasmín, buenos días. Qué bueno que ya están aquí puntualmente. Espero hayan disfrutado este asueto que están en la semana de exámenes, pero bueno, espero que les vaya bien. Recuerden que hoy tienen examen, lo voy a habilitar desde las 12 hasta las 8 de la noche para que lo hagan. Solo van a tener 25 minutos para hacerlo. Realmente el examen no está complicado, ¿no? No les voy a pedir eh, dime cuántos habitantes había en 1976 en México y de ellos se dedicaban al sector servicios, ¿no? No sé. Recuerden, todo es comprensión sobre lo que es la geografía física y la geografía económica de México, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el modelo de desarrollo estabilizador, que como habíamos visto, es el primer modelo que tiene el país. ¿Recuerdas, Lucero, cuáles son los presidentes que trabajaron bajo este modelo? ¿Cuándo inició este modelo económico, este proyecto económico? ¿En qué años? Diana, ¿te acuerdas de qué años estamos hablando de este modelo? Miren, quiero que vaya quedando claro para que esto nos permite empezar a identificar, a ubicarse, ¿no? Espacial y temporalmente. La actividad que van a hacer al final, les voy a dejar tiempo, es que graben un audio y que lo suban a la plataforma, el breve, donde expliquen cuáles son bueno, esto ya lo pueden hacer como propaganda política o como un anuncio o como un comentario periodístico, lo pueden hacer en parejas o de manera individual, ¿no? Van a grabar entonces explicando lo que es el modelo de desarrollo estabilizador y sus principales características, ¿sí? Pero les voy a dar el tiempo para que lo puedan hacer. Em, entonces, a ver, que nos vaya quedando claro en qué años varían, ¿no? Los textos, en qué años estuvo este modelo, pero sí, básicamente, ¿cuándo? A ver, ya aquí nos llegó una respuesta. 1954. Esa es una de las este, fechas que ponen. Hay quienes lo ubican desde 1940, ¿sí? Pero bueno, tenemos aquí en el periodo del 46 con Miguel Alemán, que ya se habla de este proyecto. Entonces sí es antes de los 50 para otros historiadores o economistas, ¿no? Recuerden, nos vamos a enfocar sobre todo al el sexenio ahora de Miguel Alemán. ¿Por qué? Porque en este periodo es cuando empiezan a darse las características de lo que es el presidencialismo en México, que va a durar mucho tiempo, ¿no? Ya habíamos visto, bueno, y los otros es Ruiz Cortines, López Mateos, y va a terminar con Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Que seguramente ustedes ya están pensando lo que fue el movimiento del 68, que fue pues la crisis y la gota que derramó el vaso para cambiar de modelo económico. Creo que les quedó claro, chicas, lo que era la prioridad gubernamental, ¿no? Con la tarea que enviaron entonces, oigan, sí queda claro por qué el campo quedó a un lado. ¿Se acuerdan que, fíjense, aquí no los está diciendo en el texto que ustedes leyeron, ¿no? Que dice que las actividades agrarias se subordinaron a las metas industrializadoras. Y el cuento que leímos de Rulfo bien nos habla de un campo empobrecido, ¿no? Sí, Brenda. Bueno, yo entendí que
a la falta de apoyo por parte del gobierno hacia el campo, pues prácticamente hacía que los que tenían pues estos campos los abandonaran para buscar otras oportunidades en el campo obrero. Ajá, sí, bien, Brenda, y lo que ustedes presentaron en algunos proyectos pasados, ¿no? Cómo empieza a crecer la migración del campo a las ciudades y por eso también es que empiezan a crecer las ciudades, ¿no? Todavía en esta época, en los 40, hay pocas ciudades, son pequeñas, y casi toda la mayor parte de la población en México todavía pertenece al campo. Entonces, piénsenlo y vean cómo en poco tiempo empieza a cambiar ya también la geografía del país, ¿sí? Bueno, esto lo habíamos visto, también habíamos visto en qué consistió básicamente el modelo económico, ¿no? Esto ya no va a venir en el examen, pero va a venir en el otro. Entonces, vean, el gobierno, y aquí es importante que podamos distinguir la diferencia entre Estado y gobierno, ¿sí? Yo ya se los había explicado en el anterior curso de Historia de México, pero a ver, díganme, explíquenme con sus palabras, ¿qué es el Estado? Porque son términos que vamos ahora a estar trabajando más. Ya se habla de un Estado mexicano desde el callismo, es a quien le adjudican algunos historiadores o teóricos del Estado, que es cuando ya está la construcción del Estado mexicano. Pero, ¿qué es el Estado? Y Estado siempre escríbanlo con mayúscula, porque eso nos ayuda a diferenciar de Estado a los estados de la República. Son conceptos diferentes. Si estados de la República, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco, ¿no? Esos son estados, digamos, con minúscula. El Estado con mayúscula. ¿Qué es? Y vean, aquí quiero que lo piensen como pedagogas, que es un concepto difícil de entender. Para algunos historiadores y quienes analizan el conocimiento en ciencias sociales, señalan que un niño puede comprender lo que es el Estado hasta sexto año de primaria, ¿sí? Antes sería difícil que comprendiera lo que es el Estado. Y bueno, es increíble porque vimos, o ustedes han visto, y bueno, en general todos vemos mucho sobre el estado en secundaria y preparatoria y llegamos a la universidad y todavía cuesta trabajo explicar lo que es el estado, ¿no? ¿Qué es el estado? Ay, ¿sí se están viendo mis diapositivas, chicas? Y ni si se visualizan. Ah, gracias, Tamara. ¿Qué es el estado? ¿No les pasa que también cuando buscan la definición cuesta trabajo entender? A ver, ¿quién nos quiere leer una definición de estado? Quiero que les quede ya claro y que puedan explicarlo. Hay muchos conceptos de lo que es el estado. También va a depender del paradigma que se utilice, ¿no? El enfoque. Pero bueno, a ver qué es. ¿Alguien tiene ya alguna definición? Fíjense. Ah, sí, Yasmín. Pues, bueno, lo busqué, bueno, yo sí lo googleé y me apareció que el Estado es una forma de organización política que cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Ajá, bien, Yasmín. Sí, sí entendieron. Creo que encontraste una definición muy sencilla. ¿Sí? Es una definición. ¿Cuál es el otro elemento? Yasmín.
que tiene, Perdón, ajá, profe. ajá, ¿cuál sería el otro elemento? ¿Un control? ¿Dijiste control o administración? Poder administrativo. Fíjense, poder administrativo, ajá, sobre un territorio, ¿sí? ¿Qué más? Geográfico. Sobre Ajá, una zona determinada, una geográfica. ajá, muy bien. Yasmín González, aquí nos pone, ¿no? Organización política, ¿sí? O una institución podemos también utilizar que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. ¿Cuál es la diferencia con el gobierno? Son cosas distintas, bueno, son conceptos distintos. Y a veces culpamos al gobierno y a veces al Estado, ¿no? ¿Y quién tendrá la culpa? ¿Qué es el gobierno? A ver, aquí ya nos llegó otra respuesta. El gobierno, nos dice Yasmín, es el conjunto, es junto con la población y el territorio, fíjense, una parte del Estado. Ajá, el gobierno es una parte del Estado. Dice, en la cotidianidad de la vida diaria, los conceptos de Estado y gobierno tienen a confundirse con frecuencia. Pero fíjense ahí, ¿no? Se quedó corto el concepto de gobierno. Entonces vemos que es una parte del Estado. El Estado entonces es algo más grande, es quien tiene todo el control de un territorio. Por eso es que bueno, se dice que antes de Calles no había Estado. ¿Por qué? Porque no se había podido lograr tener el control del territorio. Y claro, eso lo vemos a través de todas las guerras que hubo en el siglo XIX, ¿no? Es Calles quien logró empezar a meter a todos en orden, si se acuerdan, ¿no? Aunque fue autoritario, pero él ya logró el control de todo el territorio nacional. Vean, entonces hay un ejemplo de un elemento del Estado, ¿sí? Entonces, para que funcionara este Estado, hay todo un sistema, hay un gobierno que va, digamos, a administrar este Estado a través, pues, de diferentes secretarías, ¿no? Que son las que se encargan de los distintos partes que son importantes para organizar un Estado, como es la Secretaría de Educación. ¿Cuál otra? Secretaría de Hacienda. ¿Qué otras secretarías tenemos? Secretaría de Gobierno, de Gobernación, ¿no? Que es, digamos, así como la más cercana al presidente. Pero también vean, el Estado está formado por 3 poderes, ¿sí? ¿Cuáles son esos 3 poderes? Pues el Ejecutivo. ¿Cuáles son los otros? El legislativo y el judicial. Ajá, el legislativo y el judicial. ¿El presidente en cuál de estos poderes detenta? Esas son cuestiones básicas que deben saber. Sí, porque ya desde primaria se empieza a trabajar esto. ¿Dónde recae el poder del presidente? ¿En cuál de estos poderes? En el ejecutivo. Ajá, en el ejecutivo. Vean, a lo mejor en esta es un poco más difícil encontrar la relación, pero en el legislativo, ¿quiénes están? O sea, los que legislan, ¿quiénes son? Pues la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ajá, muy bien. Senadores con ese, Yasmín, ¿sí?
porque de senadores con C es otra cosa, ¿no? Entonces, senadores, ¿no? Ellos son los que legislan y vean, son el contrapeso también del presidente. Bueno, debería ser, vamos a ver cuál ha sido su papel en la historia. Y el judicial, ¿en quién está? ¿Es el que se encarga en el cumplimiento de las leyes? Ajá, que se cumplan las leyes y sancionar si no se cumplen. ¿Quiénes son? Ahí dónde están. ¿Quiénes? ¿Mm? Esto quiero que que se quede claro. A ver, espérenme, estoy aquí La para Suprema Corte de Justicia. eso, la Suprema Corte de Justicia. A ver, en la pizarra digital ahorita para que les quede, para que lo vean el esquema. Ay, nos dice que no existe. A ver, espérenme. Sí quiero que quede esto bien claro, chicas. A ver, esperen, ahorita estoy buscando al asistente. ¿Por qué es importante? A ver, ¿quién me puede en lo que pongo el... ¿Por qué es importante esta división de poderes para el Estado? ¿Por qué es importante esa división? Antes de que hubiera esa división de los poderes, ¿qué pasaba con el Estado o cuál es el riesgo de ese Estado? Esperen, me está cargando. A ver, pero platíquenme. Y bueno, estos son los tipos de preguntas que también pueden hacer. Y vean, chicas, esto deberían ya tenerlo bien claro a estas alturas, ¿no? Ahora vamos a ver, bueno, es lo que quiero que vean, ¿no? Cómo qué ha fallado pedagógicamente en la enseñanza de estos textos. A ver, aquí tenemos, a ver, alguien me escribió en el chat algo, si quiere leernos, me ayuda por favor en lo que pego aquí la pizarra, porque esa no me abrió. Si alguien me apoya leyendo lo que escribieron, por favor. Sí, a ver, ya tengo aquí la pizarra en la presentación. Hay dice pizarra, por favor, ahí entren para que podamos hacer este esquema que es fundamental para entender todos los temas que vamos a ver, ¿no? Lo que es el sistema político mexicano. Entonces vamos a ver qué es el poder ejecutivo. A ver, alguien, por favor, pónganme en la etiqueta abajo qué es en quién recae. Y sí, esos son los tres poderes que van a
equilibrar el poder del Ejecutivo. Ajá, Marisela nos dice, es importante para tener un control del poder y que no exista ese abuso del poder. Sí. Y vean, aquí es interesante porque vamos a ver cómo a pesar de que está este sistema para que haya una democracia, ¿no? Para que el poder del Ejecutivo, a ver, ¿quién me ayuda? Aquí abajo, pongan un cuadro de texto. Profe, ¿en qué parte está la pizarra? Está, perdón, en la presentación, en la primera etiqueta, en la primera pestaña. Sí, entonces, a ver, alguien ponga que es el presidente, la Cámara de Diputados y Senadores y el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando solo tenemos que el presidente es el que dice qué se tiene que hacer, ¿no? Y no toma en cuenta y no están haciendo su tarea estos dos poderes, no hay un equilibrio y entonces esto se vuelve un totalitarismo o un sistema autoritario, ¿no? Basado en lo que solo dice el presidente, ¿sí? Y cuando se cometen quienes castigan y quienes ven todos estos delitos que se están cometiendo, entonces está el Poder Judicial, ¿no? La Suprema Corte de Justicia son los que imparten justicia. Entonces, ellos deben también moderar a los otros dos poderes, ¿sí? Para que no sea un sistema autoritario. ¿Cuáles son las críticas que se hace actualmente a nuestro sistema de poderes? ¿Hay equilibrio de poderes? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? ¿Qué pasa? A ver, si no lo han escuchado, ¿qué pasa si el presidente tiene en la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores gente del mismo partido? Habrá, ¿cuáles son las desventajas? Por eso vean que siempre que hay elecciones nos muestran, ¿no? Las gráficas de cómo está quedando el Congreso de determinado partido. ¿Sí? Para ver cuáles son las mayorías. ¿Qué pasa si tiene una mayoría el presidente de su mismo partido o con partidos aliados de diputados y senadores? Profe, no pude entrar a la pizarra. No puedes entrar a la pizarra. Dice que tengo que descargar una aplicación. Ay, ¿de verdad? Oh, entonces sí tienes que descargarla. Pero yo entendía que esta no había que descargar. Perdón, bueno, pero espero si puedas descargarla. Si no, si quieres escribir algo, pues ahí nos dices si lo anotamos, ¿sí? Si ahorita tienes problema y después chécalo para qué, porque vamos a estar ocupando la pizarra. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Que si el presidente, por ejemplo, propone o manda al Congreso, al Poder Legislativo, que se apruebe una reforma de ley, ¿no? Entonces, si la mayoría son del partido del presidente en el poder, pues seguramente lo van a aceptar, ¿sí? Y ese es un problema, ¿no? Que no haya equilibrio de poderes y que entonces se puedan estar legislando o estar haciendo lo que el presidente quiere, ¿no? Y bueno, cuando algo no están, por ejemplo, a ver, aquí nos lleva. Sí, claro, el Poder Judicial de la Federación es el encargado de vigilar y dar cumplimiento a la constitución de las leyes, sí, como nos dice Jessie, ¿no? Pero bueno, entonces es bien importante porque si no se están cumpliendo, la Suprema Corte es quien puede emitir, ¿no? Y una sanción o llamar la atención o hacer algo al respecto del por qué no se estén dando cumplimiento a las leyes. Vamos a ver que ha sido muy criticado no sé si recuerdan las elecciones pasadas. Bueno,
pintan al país totalmente todavía de rojo, de guinda del color de Morena, ¿no? Que nos habla que tienen una mayoría. Los demás partidos han ido perdiendo su presencia, ¿no? Pero también algo que se critica es que hay muchos partidos que solo están siendo, que son comprados y que y que realmente no están haciendo o cumpliendo la función. Bueno, es que, perdón, me vienen aquí muchos ejemplos de lo que ha sucedido y que, bueno, solo se venden por cuestiones de poder, como es el caso del Partido Verde, ¿no? El único que muchos han dicho es el único no ecologista en el mundo, y que ha sido cooptado por una familia, ¿no? Es el partido que, de acuerdo a distintas investigaciones que ustedes puedan encontrar en línea del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el, son, no, casi no proponen nada, ¿no? Sin embargo, ha sido un partido que ha sido, que todavía subsiste por nuestros votos, ¿no? Por eso vean qué importante es saber cómo funciona este sistema y por quién se vota, porque él, bueno, se vende a quien pues le convenga y le dé más, o sea, le permita negociar su presencia, ¿no? Y como eso tenemos a otros partidos. No sé si ustedes vieron el escándalo que se formó con el nombramiento como candidato, creo que es para la gobernatura de Quintana Roo, de un actor de Palazuelos. No me acuerdo cómo se llama, Roberto, ¿no? Palazuelos, por Movimiento Ciudadano. ¿Alguien nos puede dar el contexto de cuál es el problema con esta persona? Ajá, muy bien, se posiciona al Congreso de Día. Ah, bueno, pero aquí es el poder legislativo, ajá, para tenerlo. A ver, cuando el poder ejecutivo hace o quiere proponer una ley, pasa primero a la Cámara de Diputados y después los senadores. Los diputados la discuten y después la pasan a los senadores que también la discuten para ver si la aprueban o no. Por eso vean, es lo que ahorita está haciendo el presidente, propaganda con este nuevo, pues sí, propaganda con esta nueva reforma energética, ¿no? Porque tiene un gran problema de si se aprueba o no. Entonces, es interesante ver cómo van a responder los diputados y senadores, porque bueno, el PAN está en contra de la reforma energética y el PRI, pues al parecer muchos analistas señalan que pues va a vender su voto a cambio de qué le va a dar a cambio el Ejecutivo, ¿no? Entonces, vean, ahorita es lo que va a pasar. Bueno, de Roberto Palazuelos el problema es que han circulado videos, bueno, en donde se le ha acusado de estar ligado con narcotráfico, con el lavado de dinero, que ha realmente violado leyes para poder construir lo que fueron sus hoteles y que pues se impuso y bueno, los construyó aunque no estaba permitido, en fin, ¿no? O sea, una persona que a través del poder, él ha mostrado pues un autoritarismo, ¿no? Y vean, no ha habido una función que haya realmente castigado ese hecho. Pero como el caso de Palazuelos, hay muchos. Bueno, él va a ser, el último video que causó pues gran indignación es que de manera divertida, pues está señalando cómo él con otros amigos mataron a personas, ¿no? Y vean, es el candidato para para el gobierno de un estado, ¿no? Un estado muy problemático también en el sentido de cómo se ha instalado el narcotráfico y el lavado de dinero en esa zona, ¿no? Entonces, aquí lo que llama la atención es que Movimiento Ciudadano tiene otro candidato que también ha mostrado poca ética y que ahora es gobernador de Monterrey, ¿no? Otro de los estados más ricos del país.
O sea, vean la estrategia que está tomando Movimiento Ciudadano como sus candidatos. Y está ganando, sí, por las redes sociales, ¿no? Hay analistas que, por ejemplo, señalan que esto ha sido lo que ha llevado, ¿por qué? Porque la mayor parte del voto que llevó a Samuel García a la gubernatura fue el voto de jóvenes, ¿sí? Porque todo esto se analiza para poder entender y bueno, y también le sirve mucho a los partidos para saber cómo hacer sus campañas electorales. Entonces, vean, eso es realmente peligroso porque quienes estamos teniendo como representantes en el gobierno, ¿no? Y por eso es importante que conozcamos esto y bueno, al parecer también, pues a ninguno de estos poderes les importa tener esa lucha con tal de mantener el poder, ¿no? Estamos viendo entonces una situación muy gris, pero vamos a ver qué pasa a partir de los 40, cuál ha sido el peso y el papel que han tenido estos poderes, ¿no? Es la revisión que vamos a ver a través de estos distintos modelos económicos. Entonces sí queda claro cómo está la división de poderes, porque es importante que cada uno cumpla la función para no ser un estado autoritario. Ajá, aquí, bien, gracias, entonces vigilar el cumplimiento y de la Constitución, de las leyes, ¿sí? Y bueno, desafortunadamente, todos han sido criticados ahora al Poder Judicial. Se les señala que no ha hecho su papel, ¿no? Que se ha supeditado al Ejecutivo. Pero bueno, vamos a ver si han funcionado así antes. Bueno, vamos a regresar ahora al en este caso, el modelo económico, ¿no? Entonces, a ver, pues, entonces, para que subsista este estado fuerte que ya se creó, el gobierno, la tarea del gobierno va a ser, entonces, apoyar y dar subsidios, como ustedes lo escribieron en la tarea, a las empresas, ¿no? Bueno, y los empresarios tienen que invertir. Y aquí, ¿cuál va a ser el papel del Estado? Un Estado no empresario, pero sí un Estado que va a intervenir en todo lo que en la inversión, ¿no? En el capital. Bueno, este, bueno, ya vimos que en un principio lo que nos ayudó fue la Segunda Guerra Mundial para este crecimiento, ¿no? Ah, ah. Bueno, esto ya también lo vimos. Bueno, otro de los problemas que se empezaron a ver, bueno, en 1946 nace el PRI, ¿no? Con la elección de Miguel Alemán. Y él, ¿cuál fue el problema? Que empezó sí a promover la industrialización, pero a todos aquellos a los que se les empezaron a dar los contratos y el presupuesto fue a sus amigos, ¿no? Y colaboradores. Sus compañeros de la universidad ingresaron con él. Viene de una familia no rica, Miguel Alemán, y bueno, después de ser presidente, pues se vuelve uno de los más ricos del país, ¿no? Su familia se dedicaba a dar, a ser como guía de turistas, ¿no? De ahí viene Miguel Alemán y bueno, vamos a ver ahorita dueño de qué termina siendo después de presidente. Bueno, entonces también algo que va a beneficiar mucho es con las constructoras, donde también va a haber una gran corrupción. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer muchos caminos, se empiezan a construir puentes que, claro, ayudan al progreso y a la industrialización, pero todos ellos están dados solo a gente conocida, ¿no? Emilio Azcárraga está ya, bueno, también es socio Miguel Alemán de Emilio Azcárraga con Televisa. Y la idea
que empiezan a hacer es reorganizar la vida de los hogares, imponiendo ideas, modos de pensar, de hablar y de consumir, ¿no? Todos estos programas, fue muy escandaloso hace como 20 años, cuando a Emilio Azcárraga, el papá que ya murió, le preguntaron que por qué si había tantos programas educativos o culturales que valían la pena. Eso lo dijo en Europa, en una entrevista. En programas europeos, ¿no? Que podía llevarse él a la televisión mexicana. Él dijo que pues los televidentes mexicanos realmente eran muy incultos para eso, ¿no? O sea, bueno, ahí vemos el desdén que han tenido para realmente haber tenido otra función en lo que es la televisión, ¿no? Y si vemos los programas que pues tenemos en canal abierta, díganme cuál vale la pena realmente. Y se vale, ¿no? Pero aquí con argumentos, ¿no? Bueno. El problema que empezó a haber es que hay un crecimiento económico, pero solo se empieza a ver en una determinada clase social. ¿Por qué? Porque a pesar de todo empiezan los conflictos con la gente que empieza a sentir que los salarios se quedan cortos. Está la idea de que no, pues ustedes aguanten, ¿no? Ahorita estamos enriqueciendo al país para después compartir, pero resulta que, bueno, siguieron enriqueciéndose y se les olvidó lo de compartir, ¿no? Fíjense aquí lo que escribe Enrique Krause en La Presidencia Imperial, nos dice que la familia revolucionaria, porque así se hacían llamar todos estos presidentes, dice, había una cofradía cerrada de generales empistolados, rodeados de tinterillos que escribían discursos y jilgueros que los pronunciaban, ¿no? Es decir, que empieza a haber la idea de que, bueno, todo lo que diga el presidente está bien dicho, ¿no? Y todo mundo, todos los amigos empiezan a hacer negocios, como por ejemplo, pone el ejemplo del subdirector médico del IMSS, que ya también se había creado, ¿no? Él vio un negocio en las medicinas y entonces dice, si un gobierno anunciaba un proyecto de construcción, los funcionarios organizaban ellos mismos o por interpósitas personas, o sea, prestanombres, la compra de terrenos aledaños a la zona del proyecto y posteriormente el desarrollo a precio inflado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hacían? Y vean, es lo que hizo, y creo que me pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Es lo que hizo Samuel García y su esposa cuando empezó la pandemia. Ellos compraron insumos y se los revendieron al Estado, ¿no? Bueno, en este caso al gobierno de Nuevo León, pues a precios que ellos quisieron. Y pueden pensar, bueno, está bien, están emprendiendo, hay la libertad, nuestro país permite esa libertad empresarial, eso es el capitalismo. O a ver, ¿o qué opinan? ¿Estuvo bien o mal? ¿Sí se entiende el problema o el planteamiento de lo que estaban haciendo, de lo que hizo y de lo que hacían? Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública en tiempos de Peña Nieto, cuando el sobrino del Bester, que era la dirigente, bueno, que había sido dirigente sindical, ¿no? O fue Calderón, bueno, fue en algunos de estos gobiernos, ¿no? Porque la señora todavía no estaba en la cárcel y su yerno y su hijo ellos fueron los que vendieron las computadoras con las que se equipó este nuevo proyecto para poder digitalizar y desarrollar las TICs en la educación. ¿Cuál es el problema con estos hechos? Vean, viene desde los 40.
¿O no hay problema? Eso es el capitalismo. Oigan, todavía están. Se vale que también entonces hagan preguntas. Si no tienen una respuesta, bueno, aquí preguntar, ¿no? ¿Por qué estaría mal? Eso es el libre mercado. A ver, quiero que me digan qué opinan. Belén, ¿tú qué crees? ¿Que esté bien o mal? Bueno, no sé si en esta parte entraría lo de revender, pero por ejemplo hay quienes lo consiguen a un precio o ya sin pagar y lo venden a uno más elevado. No sé si estaría entrando ese aspecto también. Ajá, sí, Belén. Mira, tiene que ver con lo que tú señalas. O sea, ellos lo dieron al precio que quisieron y las cosas no se deben dar así. ¿Por qué? Porque solo se está beneficiando esa clase. ¿Quién más sabe o que cómo un empresario puede competir con ellos? Cuando no hay una licitación, cuando no hay, el Estado debería comprar a gente especializada, ¿no? Empresas que se dedican a ello para que salgan los costos más baratos, como tú lo señalas, ¿no? Sin embargo, bueno, se lo están comprando a alguien y ¿quién lo paga? A final de cuentas somos nosotros los contribuyentes que compramos eso. Entonces, a ver, es muy criticado porque ellos compraron, revendieron a precios muy altos y no hubo ninguna licitación, ¿sí? Si ustedes le quieren vender algo al gobierno, hay una plataforma donde entran para vender algo, pero los van a meter a licitación. A ver, hay una serie de características. Tú, por ejemplo, para venderme tal equipo necesitas tener tal experiencia de tantos años, de ser una empresa bien constituida, con un capital de tanto. O sea, vean a los empresarios o a la demás gente que no estamos cerca del poder, nos ponen una serie de requisitos que está bien, hay que cumplir y entonces nos someten a, a competencia a ver quién da el precio más adecuado y quién está más capacitado para hacerlo, ¿no? En cambio, entre ellos no hay nada de eso, se da de manera directa y entonces también ellos saben, ¿no? Qué es lo que se necesita y bueno, pues lo recompran y hacen el negocio de su vida. Y como eso, estamos llenos de proyectos de cómo nuestros funcionarios públicos pues se vuelven empresarios. Sí se dan cuenta del conflicto y eso se le llama conflicto de interés, ¿sí? El que se esté beneficiando y eso no está permitido, eso es corrupción, ¿no? Y aquí entonces, bueno, ¿dónde está la Suprema Corte? Criticando y también viendo este tipo de cuestiones de que no se está cumpliendo la ley, porque eso está en las leyes. ¿Sí? ¿Sí se entiende el problema? Sí, es un libre mercado, pero entonces a ver que ellos, esta clase gobernante, se someta también igual al resto de la sociedad para competir, pero además no podría competir porque tiene una ventaja, porque sabe la información, porque podría conocer los precios que otros están dando, ¿no? Ah, Belén nos está vendiendo cubrebocas que sale a 5 pesos, ¿no? Y Brenda las está dando a 7. Ah, bueno, entonces nosotros la vamos a dar a 4 para ganar la licitación. Sí se da cuenta de todo el conflicto que hay y esto debe ser transparente, ¿sí? Entonces, ese es el problema que empezó, por eso es que empezaron a hacerse súper millonarios los empresarios que estaban ligados al, al sector del gobierno, ¿sí? Eh, bueno, entonces empezó los negocios de Miguel Alemán eran en televisión, era en aviación, era en constructoras y diversas empresas. O sea, en todo, y además, ¿cuál era la ventaja, Brenda? ¿Qué pasaba si les iba mal en sus negocios? Bueno, te pregunto porque tú lo pusiste en el cuadro de tarea.
¿Qué pasaba si a alguna de estas empresas empezaba a irle mal? Creo que es febrero. Tenían Sí. la inversión y el apoyo por parte del Estado para que volvieran a recuperarse de esa pues crisis que tenían. Sí. Entonces, pues se dan cuenta por qué se hicieron tan ricos. Bueno, eso es por un lado, ¿no? Ahora, otro de los problemas que es necesario revalorar y que también se dio acá es el sistema electoral, ¿sí? Ya en el gobierno de Miguel Alemán empieza a construirse toda esa idea y parafernalia que hay alrededor de lo que es el presidente, ¿no? El presidente así como la máxima autoridad, que por ejemplo cuando eran los informes de gobierno, pues estaban la Cámara de Diputados, senadores, algunos representantes de distintos organismos, ¿no? El Poder Judicial, pero quien le contestaba el mismo informe de lo que había hecho era alguien de la Cámara, pero que era del mismo partido, entonces se la pasaba en alabanzas, ¿no? O sea, no había problema. Y además, el poder ejecutivo, desde aquí, desde Alemán, se imponía a los diputados y senadores. O sea, el presidente era el que elegía quién se quedaba. Pero ustedes pueden decir, ay, pero ¿y entonces las elecciones? Ahí está el problema. En este momento no hay una institución como ahora tenemos el INE para controlar las elecciones. ¿Alguien sabe cómo se realizaban las elecciones en esta época y durante mucho tiempo hasta que se dio la reforma para construir el INE? Bueno, lo que hacían es que se instalaban casillas para votar, pero quienes se hacían cargo de las casillas eran los primeros que llegaban. Vean qué peligroso es que ahora el presidente diga que debe desaparecer el INE, ¿no? Porque independientemente de las críticas que se le pueda hacer, es una institución que sí ha demostrado funcionar a pesar de las fallas que tenga. Pero pues todo esto se debe mejorar, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hacía, no? Por ejemplo, dice, en 1946, una nueva ley encomendaba el control de las elecciones y de las casillas a comités distritales de vigilancia, controlados a su vez por el gobierno. O sea, ¿qué quiere decir? Que las casillas, pues estaban controladas por el gobierno. ¿Ustedes creen que iban a dejar ganar a alguien más? Pues no. Por eso es que el PRI estuvo más de 70 años y, bueno, Vargas Llosa le llama la dictadura perfecta, ¿no? Porque logró crear todo un sistema de imposición y de favores, ¿no? A donde, bueno, todos votaban por el partido en el poder, que era el PRI. Entonces, a ver, el empadronamiento siempre era un empadronamiento amañado, ¿no? Se quitaban a la gente que podía no simpatizar con el PRI, no se entregaban credenciales a electores independientes y bueno, hubo una vez una procesión, ¿no? Y en tiempo de elecciones y entonces desviaron la procesión para que todos fueran a votar por el PRI. Ahí surgen lo que se llamaba el ratón loco, la urna embarazada, o sea, todos estos nombres que les daban, o también la quema, si sabían, por ejemplo, ya cuando el PAN empieza a tener un mayor papel de oposición en esa época, bueno, se quemaban las urnas de cuando sabían que otro candidato que no fuera priista pudiera ganar, ¿no? Bueno, a ver, otra idea importante. Bueno, también esto entonces es un problema que no hay un sistema todavía electoral que garantice una participación democrática. Pero además el presidente también era quien no solo elegía a los diputados y senadores, también imponía a quién iba a estar en el poder judicial.
No sé si ustedes recuerden, pero todavía en el sexenio de Peña Nieto puso al presidente de la Suprema Corte, a un personaje que fue muy criticado porque no tenía el perfil para cumplirlo, pero era amigo, ¿no? Pues de Peña Nieto y de esta oligarquía. Entendamos oligarquía como todo este grupo de funcionarios que siempre están ahí y que nunca cambian nunca bajan del poder, ¿no? Y por eso era común que, bueno, sale Miguel Alemán, entra Ruiz Cortines, y entonces el secretario de Hacienda, el que era secretario de Hacienda con Alemán, cambia y ahora se va a la Secretaría de Agricultura, ¿no? Y el de Agricultura, bueno, se va a la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Fue algo que se criticó mucho, eran los mismos que siempre se estaban rotando los puestos, ¿no? No había una movilidad y bueno, por eso, pues ustedes creen que cuando salía un presidente se criticaba lo que hacía. Solo uno se atrevió a criticar. Y Enrique Krause señala que pareciera que hay un pacto, ¿no? Que a lo mejor no está dicho, pero y piensen si todavía sigue ese pacto. Que saliendo un presidente, el que entraba jamás mandaba investigar la corrupción del anterior. Todo mundo se callaba con el que hizo anteriormente, ¿no? Ahora podemos decir, no, en este gobierno sí, el presidente ataca a Peña Nieto. Pero ahorita, ¿dónde estará Peña Nieto? Pues seguramente desayunando en Nueva York o en Francia, como le gusta subir en sus redes, bueno, en las revistas, ¿no? De glamour. Entonces, y bueno, lo señalo de esa manera porque, bueno, ha salido en diversas publicaciones, siempre dándose la gran vida. Y vean, cuántos años lleva sin trabajar y el nivel de vida que tiene, ¿no? Ha sido acusado, hay evidencias con diferentes estudios de que el sexenio de Peña Nieto ha sido el que más ha robado, se robaron de manera, magistral, ¿no? Como en ningún otro sexenio, o sea, regresó el PRI después de 2 gobiernos fallidos panistas, regresa de nuevo el PRI y ¿qué pasa? Pues robaron, ¿no? El caso de la estafa maestra, de agronitrogenados, el caso ahorita de Inés Gómez Montt, que también está afuera, ¿no? Bueno, del país, también buscada por esta triangulación que hizo para robar, ¿no? ¿Y qué se están robando? Pues están robando el dinero de los impuestos, ¿no? Lo que pagamos, que no se va a donde debería ir, ¿no? A instituciones de salud, a instituciones de educación, bueno, a la Secretaría de Educación, en fin, a mejorar la infraestructura del país. Entonces, vean, es el problema que vemos que se empieza a instaurar desde la época de Miguel Alemán, ¿no? Ahí encontramos todas esas bases. Bueno, entonces, también es importante distinguir y ver que el PRI también lo formaban los distintos sectores del PAN, perdón, de los distintos sectores obreros y campesinos, ¿no? Con estos sindicatos, y ahí sale lo que conocemos como el sindicalismo charro. ¿Qué es el sindicalismo charro? Seguramente lo han oído o no. Bueno, son los líderes sindicales que recuerden que ahora ya el Estado funciona y controla la población teniendo dividido en corporaciones, ¿no? El sector obrero, el sector campesino, el empresarial, el de servicio, el de maestros, telefonistas, ¿no? Todos estos sindicatos que tienen conglomerados muy fuertes, ¿no? Pero ¿qué pasa con los líderes sindicales? Los líderes sindicales son pobres en este país. Elba Ester Gordillo, que fue lideresa de los trabajadores de la educación, es una mujer pobre.
Oigan, chicos, si no están de acuerdo o en algo de lo que estoy diciendo, adelante, ¿no? Pero ojalá con lo que ustedes ven alrededor, bueno, me comenten, ¿no? Hay que ver lo que nos dicen los textos, también lo que vemos alrededor, eso es la historia, también el aprendizaje, ¿no? El que ustedes también hablen. O bueno, a lo mejor no les llama la atención el tema. A ver, díganme, ¿qué opinan? ¿O alguien se siente molesto por la crítica al PRI, al PAN o a Morena? Bueno, y no estoy diciendo, y poniendo los ejemplos, me estoy basando en textos, ¿no? Que señalan, incluso ustedes vieron el video de un gran escritor que es José Agustín sobre la tragicomedia mexicana. ¿Sí la viste, Tylee? Vean los videos, están muy sencillos, están muy divertidos, no están pesados. Tiene un humor genial este hombre. No, Cintia, ¿no lo viste? Yasmín, Jessie, Yesenia, véanlos. Sí, bueno, lo interesante es que nos realmente describe cómo era la época y bueno, es muy divertido cómo lo describe. Entonces, a ver, el problema es que si ven ustedes y buscan a los líderes sindicales, son millonarios. ¿Qué pasa? Que se le llama sindicalismo charro por un personaje que era, ahorita les busco el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Ah, ya, Jesús Díaz de León se llamaba este personaje que le apodaban el charro porque siempre vestía como charro cuando había asambleas. ¿Y qué pasaba? Que pues empieza la tradición de que, bueno, recibían cargos como ser senadores o diputados o recibir prebendas para negocios y bueno, ellos no velaban por el interés de los trabajadores, sino pues por un propio interés, ¿no? Entonces ahí tenemos a líderes que tienen mucho tiempo. Claro, cuando veamos los movimientos sociales vamos a ver que hubo líderes que realmente sí se preocuparon por sus agremiados y luchaban por causas justas, pero hubo la mayoría que no, ¿no? Que solo velaron por sus intereses. Pero vean lo interesante, ¿por qué? Porque cómo puede un líder, un personaje que solo se está beneficiando, controlar a todo un sector. Y es un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes han oído en las noticias en los últimos días, el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, para evitar la corrupción, pidieron cambiar las leyes en el sentido de que las elecciones para las elecciones para los candidatos de sindicatos fuera totalmente transparente y secreta. ¿Por qué? Porque antes no lo era. Entonces, así podía ver el líder sindical quiénes votaban por él y quiénes no, para asegurarles continuidad en el trabajo, ¿no? Entonces, con esto pretenden borrar el que se sigan imponiendo líderes, como por ejemplo Romero de Champs en Pemex, que es un hombre multimillonario, ¿no? Es el único líder sindical en el mundo que vive como jeque árabe. No sé si ustedes alguna vez vieron imágenes de, de la hija, de los hijos, cómo la hija viaja en avión privado a Dubái, o sea que son países carísimos, ¿no? Y va solo con su perro, ¿no? Y el perro va en una bolsa así o sea, también de miles de pesos, ¿no? Bueno, que a veces es increíble pensar que una bolsa de mano pueda costar 1 millón de pesos, ¿no? Esos lujos se dan
saqueando, vean, a una de las empresas que a lo largo de la historia, es muy interesante lo que va a pasar en el sexenio de López Portillo, pero que bueno, son solo un grupo que se está privilegiando. ¿Saben qué hizo Romero de Champs cuando era líder sindical? Vean, es lo que hablábamos de que empezó esta linda tradición con Miguel Alemán, de que, bueno, se necesitaba transportar el petróleo no solo por gasoductos, sino, o bueno, por estas tuberías, ¿no? Sino también por camión, por pipas. Y entonces, pues él empieza el negocio de las pipas. Entonces, se imaginan el negociazo que hace, ¿no? Siendo el único transportista de todo el petróleo. Entonces, bueno, ¿y a qué voy de nuevo con lo que se señaló del nuevo reglamento? Que bueno, este señor durante mucho tiempo después de ser líder sindical, también estos gobiernos priistas lo nombraron senador vitalicio. O sea que ahí lo íbamos a mantener en el Senado. Ya saben que nuestros senadores y diputados tienen sueldos millonarios. Incluso Enrique Krause, por ejemplo, señala de un senador, no me acuerdo quién, pero que ganaba más que el presupuesto de una población. Entonces habría que pensar, ¿no? Si es justo que un funcionario que no, porque también Romero de Champs, por ejemplo, es un personaje que jamás legisló, jamás propuso nada. O sea que tenemos una Cámara de Diputados y Senadores, de acuerdo a algunos estudios que se han hecho y los pueden encontrar en línea, improductiva, porque no hay quienes llegan y no proponen nada, ¿sí? Y sin embargo, el costo es muy caro porque todavía hasta hace algunos años ellos no pagaban impuestos y tampoco pagaban incluso peajes en carreteras, ¿no? O sea, toda una serie de privilegios que se le dio a este grupo. Bueno, ¿qué pasa? Romero de Champs, cuando empieza y llega este gobierno que pareciera que iba a castigar la impunidad, pues huyó este hombre y está desaparecido. Sin embargo, hay un prestanombres o una persona muy ligada a él en estas elecciones para el sindicato de Pemex. ¿Qué creen? Gana de nuevo este personaje. O sea, atrás está Romero de Champs, perseguido, acusado de enriquecimiento ilícito, y vean, siguen manteniendo el poder todavía, ¿no? Entonces, aquí lo interesante para pensar cómo a pesar de que se quiere acabar con estos grupos que están en el poder, que son corruptos, ¿por qué la gente sigue votando por ellos? Y sigue votando porque a pesar de que es secreto, pero en las noticias ustedes pueden ver en los diarios que ganó con el 80% de los votos. O sea, un voto altísimo, ¿sí? Entonces, bueno, vean, ahí está otro problema grande en nuestro país, ¿no? Bueno, entonces, todo mundo, y bueno, aquí también otra idea importante a ver, que como el poder ejecutivo era quien imponía a diputados, senadores y al poder judicial, pues jamás estudiaban ni vigilaban ni pasaba nada. Y todos hacían un voto en grupo, en bloque, para apoyar al presidente. Por eso es que también es pues la dictadura perfecta, ¿no? Em, cuando el, hay, por ejemplo, que el presidente tiene que rendir el informe de gobierno, pues bueno, aquí nos describe de manera muy divertida Enrique Krause cómo se daban, ¿no? Nos dice, el comportamiento de los diputados y senadores oficiales, como lo señala Cosío Villegas, era sin duda exacto. Los congresos revolucionarios han sido tan serviles como el porfirismo. ¿Por qué? Porque, bueno, todo lo apoyaban, incluso después de que salía el presidente pues, a hablar de todo lo bueno que había hecho para el país, empezaba a aventar confeti, ¿no? Dice cortesía del PRI, salía en un carro, todos lo felicitaban por el magnífico trabajo que había hecho
y salía en un Cadillac, ¿no? O sea, símbolo de poder, de riqueza, a recorrer las calles donde la gente de verdad estaba esperando ver pasar al presidente para poder saludarlo y seguirle aventando confeti. En internet pueden ver cuando regresó de nuevo el PRI después de que derrotaron al PAN y que llegó Peña Nieto, de veras que es, o sea, uno recuerda todas estas lecturas de estos hombres que describen lo que pasaba en esa época y se repite, ¿no? Porque, bueno, se da el anuncio de que gana el PRI de nuevo la presidencia y surge y salen los confetis, ¿no? Entonces, así como que muy bizarra la situación, pero vean, ahí se empieza a construir esta idea del presidencialismo, ¿no? El presidente es el quien manda, el presidente es el que impone y estos dos poderes, por lo menos durante mucho tiempo, no tuvieron una función de contrapeso para equilibrar el poder. Vamos a ver en casos específicos quienes sí logran hacer esto, ¿no? Pero ahí mismo, o sea, esto que están haciendo, claro que empieza a cobrar factura. ¿Por qué? Porque empieza a haber un desequilibrio presupuestal y creciente endeudamiento con el exterior. ¿Por qué? Pues porque, claro, para tener y mantener a un gobierno que vive como millonario, se necesita mucho dinero para poder rescatar a tantas empresas, ¿no? Que se han venido abajo, pues también es mucho dinero y entonces empieza a crecer el gasto público, el país se empieza a endeudar, ¿no? Aparte, bueno, empiezan también los problemas del contrabando y la corrupción. Entonces, no hay ahorro público. Todo el Estado está gastándose todo el dinero, pero veamos, lo que sí está pasando es que la riqueza se está concentrando en un grupo, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México empiezan, y en varias ciudades, también en Acapulco, empiezan a hacerse fraccionamientos de superlujo, ¿no? Donde, bueno, solo estas clases pueden comprar estas propiedades como la Herradura o en el caso en Acapulco, también esta es la zona que se empieza a desarrollar. Y no sé si ustedes recuerden si han ido a Acapulco, que bueno, la avenida principal se llama precisamente Miguel Alemán, ¿no? Donde dicen el señor tenía novias de todas partes del mundo y le gustaba andar paseando en sus yates, ¿no? Con ellas. Bueno, entonces esto, pues no hay dinero, lo que se empiezan a rezagar son todos estos servicios sociales, ¿no? Así como, bueno, ya vimos la concentración en solo un grupo. También hay una insuficiencia agropecuaria, una ineficiencia industrial, a pesar de que hay una gran industrialización, pero empiezan a estar en problemas económicos y también empieza a crecer el subempleo, ¿no? O sea, lo que conocemos como el empleo, que ahora viene siendo uno de los sectores más grandes, el empleo informal. ¿Por qué es un problema el empleo informal? Porque no garantiza una calidad de vida en el sentido de tener servicios, ¿no? Servicios médicos, servicios de salud o servicios educativos, ¿no? Entonces, empieza a ser un problema, ¿no? Y bueno, y la ineficiencia democrática como por lo que señalábamos. Y aquí empiezan a haber movimientos obreros, empiezan a salir no solo los obreros, médicos, maestros, a protestar por los bajos salarios, por toda la inflación que se ha creado en estos momentos, ¿no? Entonces, también los sindicatos universitarios, es decir, que en esta época hay movimientos. Sí, pero todos son reprimidos, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo empieza. Bueno, creo que el caso más conocido es el de el movimiento del 68, ¿no? Que derrama el vaso, como decíamos. Bueno, ahora ustedes van a tener
10 minutos para poderme hacer su video, su audio, ¿no? Explicando, recuerden, lo que es el modelo de desarrollo estabilizador. Sí, si tienen alguna duda. A ver, chicas, alguien me diga, ¿tiene problemas para trabajar así y hacer el audio? Diana, Lucero. A ver, aquí. Sí, Yesenia, ¿qué pasó? ¿Cuál sería el problema, Yesenia? Un video chiquito, ¿sí? No es un video grande. A ver, perdón, para cerrar, ya se puede ver en mi pantalla, ¿no? Esta nota que no comentamos, que vean, es de apenas del 7 de agosto del 2021. ¿Quién me puede ayudar, por favor, a leer? Yasmín, ¿tú tenías audio? Sí, Yasmín. Sí, por favor, ¿me escuchan? Sí. Ya se me está cerrando un poquito la garganta. Ah, La Fiscalía General de la República solicitó hace algunos días una orden de aprehensión contra Miguel Alemán Magnani por defraudación fiscal en un momento cercano a los 65 millones, en un momento cercano a los 65 millones de pesos. Fuentes del Consejo de la Judicatura Federal han confirmado que hoy, muy temprano, un juez federal la otorgó. Es el primero de varios delitos penales que le imputan al heredero de la dinastía Alemán. El padre Miguel Alemán Velasco se salvó de también tener una orden en su contra por dos motivos: su edad, 89 años, y el gobierno necesita a alguien con quien negociar y sobre todo que pague lo que les deben. ¿Le sigo?
Sí, a ver si alguien te quiere ayudar para no maltratar tu garganta. Pero rápido, chicas, para que nos dé tiempo. Brenda. Sí, Brenda, adelante. Em, la La historia de historia. la Ajá. caída de los alemán es una tragedia política y empresarial. Florecieron al amparo de los negocios vinculados a la política, sobre todo, dado que el abuelo de hoy prófugo fue presidente de la República y el padre gobernador de Veracruz y senador de la República. Desde los cargos públicos se hicieron de recursos y propiedades millonarias en la Ciudad de México, Polanco y Herradura, Veracruz, Guerrero y en Baja California Sur. A pesar de una corrupción rapante, lograron penetrar y codearse con la élite empresarial. Pero en los negocios, ajenos a la política y sin recursos públicos para fondearse, hicieron un desastre que los ha llevado prácticamente a la quiebra, al destierro y ahora a que uno de ellos sea prófugo de la justicia, pero también a perder miles de millones de pesos. Los problemas empezaron con sus excesivos gastos, su falta de supervisión en los negocios y por depositar su confianza en personas que los engañaron. Por ejemplo, está Interjet. Ajá. Interjet, una gran línea aérea de bajo costo, pero que sus directivos le recomendaron comprar e innovar con aviones de procedencia rusa, los Sukhoi. Aviones que tenían problemas en los Estados Unidos y de los cuales no había refacciones. Eso sí, sus directivos cobraron importantes comisiones a espaldas de sus jefes. Otro ejemplo fue que contrataron a la pareja de una familiar, Diana Ramírez Magnani, como el fiscalista de cabecera del Emporio Alemán. El abogado fiscalista Ángel Junquera les hizo una errada y arriesgada planeación fiscal por haber hecho algo similar con la cooperativa Cruz Azul. Es hoy también prófugo de la justicia. También como otra historia garrafal está su retorno a la radio con la compra de Radiópolis. No le pagaron a Grupo Televisa en tiempo y forma y fue hasta que se embargaron sus propiedades y que ningún banco les prestaba, que aceptaron un préstamo de Carlos Cabal Peniche. A cambio de este, lo hicieron socio de un 50% del proyecto radiofónico. Luego demandaron al titular de la otra mitad, Grupo Prisa, para finalmente iniciar un tercer litigio contra quienes le prestó el dinero, Cabal. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intrigado por los litigios a los que se encontraba Miguel Alemán Velasco, quien también formó parte de su consejo asesor, trató de convocar a una mediación entre particulares. Pero cuando se enteró que también debía dinero al SAT, 3,000 millones según mi colega periodista Mario Maldonado, a aeropuertos y servicios auxiliares y que, además, había defraudado a miles de pasajeros y adeudaba varias quincenas a sus propios trabajadores, desistió en mediar. Al contrario, pidió que se cobrara lo que le adeudaban al gobierno. No podía darse el lujo de que uno de sus consejeros fuera un deudor moroso. De permitirlo, su narrativa de combate a la corrupción naufragaría. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo, Brenda, con esta nota? O sea, ¿coincide con la revisión que hemos hecho? O bueno, o alguien más. Ajá. Yo creo, profa, que pues sí coincide, ya que pues no hubo digamos, una buena utilidad de lo económico que se tenía y esto hizo que se fueran endeudando poco a poco, pues con el recurso prácticamente que era del Estado. Entonces, nos lleva prácticamente como un análisis de lo que pasó con el mismo modelo de desarrollo estabilizador. Ajá. Bien, Brenda. Entonces vean, aquí vemos que al empresario que ya no tiene el amparo del gobierno, ¿no? Que ya no vive con el subsidio del gobierno, le va mal, ¿no? Entonces, a ver, con esto que empecemos a criticar eso de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Los ricos han sido ricos porque han tenido estos privilegios y vean, aquí es bueno, sobre todo en el caso de nuestro país, ¿no? Hay que ver qué papel han tenido tanto como empresarios, pero también en la política y su cercanía para comprender cómo es que
han logrado todo este gran capital. ¿Saben qué? Como ya no hubo tiempo y sí quería que pues reflexionaran un poco con esto para que quedara claro lo que es este modelo. No hagan la actividad, no la suban. Voy a cambiarla para la de la siguiente semana. Vamos ahora a ver otro modelo económico. Después de que ya vimos cuáles, y bueno, eso que quede claro, cuáles fueron los problemas a que se enfrentó este modelo. Ahora el nuevo modelo de desarrollo compartido, ¿sí? Bueno, ya están las actividades. No se les olvide que al rato empieza ya el examen, chicos. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. ¿Sí, Lucero? Profe, tengo una duda. ¿A qué hora se va a cerrar el examen? A las 8 de la noche, ¿les parece? ¿O alguien necesita un horario más prolongado? Bueno, es que lo que pasa es que, bueno, ahorita ya saliendo de clases me voy a trabajar Ajá. y si llevo como 7:30, no sé. Bueno, te lo pongo hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Sí, por favor. Ok. Bueno, que te vaya bien, Lucero. Te cuidas. Gracias, profe, igualmente. Adiós. Gracias, Miss. Ah, sí, tía, trata de hacerlo temprano por si se te va el internet para que mandes un mensaje ya sea a mí o al maestro Jorge, ¿no? Para decir si te sacó del examen y que se te pueda rehabilitar de otra manera y puedas hacerlo. Sí, Cintia, pero temprano, porque si no ya tarde, ya no vemos, bueno, ya es más difícil, ¿sí? Ah, hasta luego.